Buenas tardes a todos, bienvenidos al CEFMA, el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti, el Centro de Estudios del Partido Comunista. Hoy para una actividad organizada en el marco de nuestra Cátedra de Política Internacional acerca de un tema que nos importa a todos, que nos tiene a todos muy pendientes, pero sobre el cual en general tenemos informaciones de fuentes poco felices, porque son temas que los medios hegemónicos por lo general brindan de una manera recortada, cuando no distorsionada. Por eso nos pareció muy importante organizar desde el CEFMA una actividad para informarnos con un panel calificadísimo sobre la situación actual y los procesos en curso en nuestra querida Cuba. Para eso le voy a pasar ya mismo la palabra a Jorge Kreines, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista y coordinador de nuestra Cátedra Política Internacional, quien va a presentar a su vez al resto del panel. Bienvenidos. Bueno, siempre digo que cátedra todavía suena muy ampuloso para lo nuestro. La idea es ir profundizando en los temas de la política internacional y de la política exterior argentina en particular, y recorriendo diversos temas. Antes de darle la palabra a nuestro amigo, compañero, camarada Jorge Arias, es vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba. Creo que con esta sola presentación es suficiente. Y he escuchado una expresión últimamente que le han dicho a otro compañero nacional de él, han dicho: este es un cubano de patria o muerte. Y yo creo que sí, que verdaderamente Jorge es uno de esos cubanos de patria o muerte de los que por suerte hay de a millones. Pero antes de darle la palabra a él y de iniciar esta charla, quería comentarles que a partir del 13 de, aunque Alexia me sacó el papelito, pero bueno, a partir del 13 de mayo comenzamos en la cátedra un taller sobre los BRICS, el grupo de países que forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que va a dar el compañero Rubén Bussetti. Rubén Bussetti va a dar 3 charlas sobre los BRICS y la cuarta va a estar fundamentalmente apuntada al tema de China, el tema tan actual de la China de estos días. Eso va a comenzar a partir del miércoles 13 y los 3 miércoles subsiguientes este taller sobre los BRICS. Y como ustedes sabrán, estamos de conmemoraciones, se ha conmemorado el 40 aniversario del triunfo del pueblo vietnamita sobre el imperialismo norteamericano, la reconquista del sur del país y la reunificación. Y estamos celebrando también en estos días, el 9 de mayo será desde ya el 70 aniversario de la victoria de los pueblos contra el nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. El 9 de mayo fue la rendición de los generales nazis en Berlín, y se va a realizar un acto público, festival, con motivo de este importante aniversario. Esto va a ser el sábado 9 a las 19:30 en el Teatro IF, ahí de la calle Boulogne-sur-Mer, entre 8 Corrientes y Lavalle. 849. 5, perdón. Porque hay un debate más si es 8 o si es 5. Es un debate más suave que el del balance electoral, pero tenemos eso. Entonces, 19:30 va a haber ese acto, va a hablar Patricio Echegaray como orador central, y el que están jugando un papel muy importante, decisivo en la organización, en la preparación del acto, los compañeros de la Unión Cultural Armenia y de la Juventud de la Unión Cultural Armenia. Ustedes saben que hubo un batallón armenio en la primera línea del juego, en la entrada en Alemania y en el propio Berlín, así que ellos están muy interesados en este acto y nos están ayudando mucho en la preparación. Es un acto de una comisión de homenaje a esa victoria de los pueblos,
que nos van a dar un pequeño papel para hacer firmar todos los que quieran formar parte de esa comisión de celebración del tan grande acontecimiento. Bueno, les vamos a poner en estos días a disposición ese texto. Así que sin más, quiero decirles que Jorge Arias ha estado hace varios días en el país, ha participado en seminarios, ha visitado universidades, ha recorrido una gran cantidad de sectores políticos, sociales, ha tenido una gran cantidad de entrevistas. En la mayoría de ellas ha informado y opinado con mucha solvencia sobre tanto la realidad interna actual de Cuba, del curso actual de la Revolución Cubana, como de las actuales realidades del relacionamiento internacional, en particular las novedades que se producen en la relación con los Estados Unidos. Por eso es que nosotros, sabiendo que él ha hecho toda esa recorrida ya de varios días por Buenos Aires y varios lugares del conurbano bonaerense. La Plata y Berisso. La Plata y Berisso. Y Berisso me dijeron que era París. Ahí hay dignos representantes de Berisso que están acá presentes, los saludamos. Me encuentro simpaticísimo. Hay compañeros. Estaba sentado en una mesa y llega alguien, le digo, mañana voy a vamos a Berisso. Y me dice, Berisso es París. Me pregunta si había estado en París y le decía, bueno, Berisso es París. Pero después viene otro, se sienta. Y yo, mañana va a Berisso, sí. Me dicen que es París, digo yo. Dice, no, es más que París. Entonces, y dije, bueno, pero bueno, pasé por Berisso y pasé por París, ¿no? Por supuesto. Hay ese tango que dice que para Maradona Berisso era París. Perdón, Pompeya era París. Así que, bueno, Berisso también es París. Pero entonces les decía que la idea hoy es trabajar más sobre los temas de la política exterior cubana y todas las novedades que se han producido últimamente, particularmente la problemática nueva con Estados Unidos, que está un poquito deformada por los grandes medios masivos de comunicación, así que vamos a tener mucha claridad en todos estos asuntos. Así que Jorge, te dejo el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros que están acá presentes, los compañeros del partido, bueno, los compañeros que me trajeron hasta acá, los compañeros de la COPAL, Argentina, partido de la COPAL en Argentina, que brindaron las facilidades para llegar hasta acá y participar en ese encuentro importante que tuvimos martes y miércoles de la semana pasada en La Plata, en Berisso, sobre temas tan importantes como los medios de comunicación en la actualidad y estos temas vinculados con la integración. Y el hecho de estar acá, por supuesto, nos ha permitido sostener un conjunto importante de reuniones con diversas fuerzas políticas argentinas y además, como decía Jorge, sostener encuentros como este en varios lugares. A veces me da pena porque en este encuentro estoy viendo caras de personas que no son todos, pero algunos ya estuvieron en otros encuentros anteriores. Me da pena, ¿no? Pero bueno, van a volver a escuchar otra vez. Pero bueno, por esa razón fue que diseñamos este un poco más concentrado en este tema de la política exterior de la Revolución Cubana. Aunque después que yo termine, ustedes pueden preguntar de cualquier cosa que tenga que ver con Cuba, etc. Y yo, con gusto, hasta donde pueda, se lo voy a responder. Y antes de empezar, quisiera decirles que esto que ustedes tienen aquí es algo sumamente importante. Una de las primeras cosas que el comandante en jefe Fidel Castro creó cuando triunfó la revolución, o desde antes, desde que estaba preso en Isla de Pinos, después que fue condenado a cárcel por haber asaltado el cuartel Moncada en 1953, Fidel creó lo que se llamaba las escuelas de instrucción revolucionaria, que tuvo su origen precisamente en la cárcel de la Isla de la Juventud, donde todo el conjunto de moncadistas que estaban ahí presos establecieron entre ellos mismos un sistema de estudio de preparación. Y después, cuando triunfa la revolución, bueno, al igual que hacía la maestra, cuando triunfa la revolución,
Fidel crea las escuelas de instrucción revolucionaria. Porque no hay nada más importante para un cuadro, para un militante, o para un hombre con ideas progresistas, hombre o mujer con ideas progresistas y revolucionarias, que estar preparado en términos conceptuales, teóricos, de la realidad. Decía José Martí, el enemigo nos hace la guerra a pensamiento. A pensamiento hagamos en la guerra. No había otra opción. Pero para hacer la guerra a pensamiento, sobre todo en una época como esta, donde las redes sociales, el internet, los telefónicos inteligentes mueven a velocidades impresionantes, cantidades también impresionantes de información. El hecho de estar formado política e ideológicamente es como un parapeto, es como una defensa, un escudo del cual nos armamos para tener la capacidad entonces de discernir de todo eso que leemos y vemos todos los días. Hasta donde la capacidad no lo permita, porque a veces es difícil. Una mentira repetida tantas veces se convierte en verdad, como digo Fidel. Pero nos permite realmente armarnos para enfrentar ese barraje de información y de propaganda en contra del progreso que se divulga por todas estas vías. Por tanto, realmente, permítanme felicitar este esfuerzo. Es algo realmente muy importante. En los años 90, vino un periodo especial, en medio de la grave situación que nosotros tuvimos. Bueno, tuvimos mucha gente con iniciativa, algunas iniciativas buenas, otras no muy buenas. Y no faltó el que pensó, incluso a algún nivel de dirección de nuestro partido, de que bueno, ya no hacían falta las escuelas de preparación política, ya se había acabado la Unión Soviética, el campo socialista, aquí lo que hay que hacer es producir frijoles, sobrevivir, abrir la inversión extranjera y todo el como no. Y gracias a la savia de Fidel, que acabó de los principales líderes de la revolución, esa idea nunca se perdió. Y aún en las condiciones más complejas, económicas, sostuvimos el sistema de escuelas del partido, donde estaban todas las escuelas provinciales, escuelas municipales, que sostenemos hoy, más las escuelas de las organizaciones. Hoy lo hemos concentrado todo en una gran universidad, la universidad política del partido, donde están concentradas ya todas juntas, la escuela de los sindicatos, la escuela de la juventud, la escuela de la Federación de Mujeres, de la ANAP, y todos más o menos en el camino de seguir formando cuadros para prepararnos para el debate ideológico que tenemos en Cuba todos los días. Y les digo que es un esfuerzo realmente imprescindible, la preparación permanente de nuestros cuadros. Es interesante ver cómo nosotros ahora tenemos la escuela de cuadros del Estado y el gobierno, y a esa escuela van ministros. ¿Qué va a hacer un ministro? A pasar un diplomado de administración. No le hace falta. El conocimiento nunca está de más. Y el conocimiento hoy pasa el curso y a lo mejor dentro de 5 años o cambia el ministro o a ese ministro tenemos que volverle a enseñar las nuevas cosas. Por tanto, nosotros hoy le estamos dando especial importancia a la preparación de los cuadros, de los militantes. Y por eso, reitero, felicito esta idea y por supuesto remarca más mi interés y el privilegio que para mí significa compartir con ustedes estos privilegios. Si vamos a hablar hoy de política exterior de la Revolución Cubana, yo lo remitiría, sin pensarlo dos veces, al discurso pronunciado por el general de ejército Raúl Castro, primer secretario del Comité Central de nuestro partido y presidente de los consejos de Estado y Ministros, en la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Costa Rica, el 28 de enero de este año. Ese es un discurso al cual ustedes pueden acceder en cualquier página web del periódico Granma, de Cuba Debate, de cualquier periódico. Pero podemos afirmar que hoy esta es la plataforma actual de la política exterior de la Revolución Cubana. Me voy a basar, por supuesto, en este texto, aunque lógicamente voy a ampliar algunos elementos y hay otros que voy a suprimir, porque no creo que sea necesario y es preferible dar tiempo a ustedes para preguntar. Él comienza este discurso diciendo: nuestra América se ha adentrado en una época nueva y ha avanzado. Y este es hoy uno de los postulados principales de la política exterior de la Revolución Cubana.
es lo que permanentemente, incluso en el plano partidista, nos vemos obligados incluso moralmente a explicar y a razonar con algunas personas que no lo entienden muy bien. He conocido dirigentes políticos de diversas corrientes que incluso no reconocen el progreso en América Latina. Por eso nosotros partimos de la base de que los procesos de cambio en esta región podemos hacerle las críticas que querramos o podremos hacerle las sugerencias que querramos. Pero lo que es innegable es que la América Latina del 2015 es infinitamente superior a la del año 97. Por tanto, a partir de la comprensión de esa realidad, es muy difícil sostener entonces que no estamos en presencia de un proceso de progreso, de cambio, de transformación. Si tiene límites o no, o más límites o no, si podría ser más o menos, es otra cosa. Pero no hay duda para nosotros que ese es un concepto importante y no por gusto Raúl empieza en una cumbre de la CELAC enfocando esa idea. Él dice más adelante, existe hoy un compromiso con la justicia y el derecho de los pueblos superior al de cualquier otro pedido histórico. Nosotros marcamos el año 98 porque es el año en que triunfa el presidente Hugo Chávez en su primera elección. Calculemos que de aquí del 98 hacia adelante se ha producido toda la transformación que ustedes conocen y que, por supuesto, bajo ese concepto nosotros en nuestra política exterior defendemos firmemente este criterio y donde vemos la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como la realización del pensamiento integracionista, bolivariano, martiano y de los próceres de la independencia y de la integración en América Latina y el Caribe. Un proceso complejo, para nadie puede haber duda de que construir la CELAC es un proceso muy complejo, es un proceso donde usted tiene que ser capaz de hacer confluir intereses de gobiernos comunistas como el nuestro, o de gobiernos progresistas, avanzados, revolucionarios, por ahí podemos, cada cual le pone su denominación, hasta gobiernos francamente de derecha. Pero el solo hecho, desde nuestra perspectiva, de haber logrado reunir a todos los presidentes de América Latina y el Caribe ya en 3 ocasiones. Bueno, hubo primero la cumbre fundacional en Caracas, después vino la de Chile, que fue la que realmente se apuntó como la primera, la segunda en Cuba y la tercera en Costa Rica, que es esta, de la que hablo del discurso del compañero. Y sin lugar a dudas es un paso a nuestro juicio muy importante y desde nuestra perspectiva, en el ejercicio de nuestra política exterior, es nuestro objetivo estratégico principal. Preservar, estimular y potenciar la integración. En un concepto amplio y general, aquí estamos hablando de la integración que se da en el escenario gubernamental, pero esa integración debe traducirse también a los partidos políticos, a los movimientos sociales, y de ahí la contribución que permanentemente intentamos hacer en el escenario del Foro de Sao Paulo, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, ahora más recientemente en algo que han medio que inventado los compañeros ecuatorianos, que se llama el Encuentro Latinoamericano Progresista. Ahora van a hacer su segunda edición en septiembre en Quito. Y bajo ese principio es que andamos y bajo ese concepto. Y por eso nosotros defendemos hoy, como dice Raúl en este discurso, desarrollar la unidad en la diversidad, la actuación cohesionada y el respeto a las diferencias, seguirá siendo nuestro primer propósito y una necesidad ineludible. Entendemos que la única manera de enfrentar los problemas del mundo es integrados. Solos, aislados, cada uno por su lado, no podemos llegar a ningún lugar. Y reconoce, por supuesto, todo lo que en el último decenio las políticas económicas, de crecimiento económico, nos permitieron como continente enfrentar en alguna medida esa crisis económica global. Por tanto, este es un objetivo, un elemento fundamental de nuestra política exterior hoy, la integración latinoamericana. Y Cuba y toda su estructura de organizaciones, su partido, su gobierno, su Estado, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para estimular y potenciar la integración en América Latina y el Caribe. Y como mismo decimos esto no lo dijo Raúl aquí, porque era un discurso en el plano gubernamental,
no correspondía exactamente ahí, pero en este intercambio con ustedes sí lo puedo decir, aunque de ahí de alguna manera lo deja inferido. Para nosotros, el imperialismo y las oligarquías nacionales están decididas a retrotraer al pasado a América Latina y a echar atrás los gobiernos progresistas a los cuales se ha llegado. Por tanto, para nosotros, la defensa de esos gobiernos progresistas, con defectos, con virtudes, desde nuestra perspectiva y respetando las opiniones de los demás, constituye hoy algo muy importante. Y pensamos que por encima de todo debemos hacer todos los esfuerzos para lograr siempre la continuidad de estos procesos que viven hoy una etapa de permanente, sistemático y muy serio acecho por parte de las derechas financiadas desde Estados Unidos. Por tanto, para nosotros también, por otra parte, en este camino, el relacionamiento entre América Latina y el Caribe constituye un elemento muy importante. Somos de la opinión de que a veces desde diversos puntos de América Latina no comprendemos el Caribe como debe ser, o a veces el Caribe no nos comprende a nosotros. Quizás nosotros tengamos la fortuna de que somos latinoamericanos y caribeños a la vez, y por tanto eso nos permite una mayor interacción. Pero para nosotros el Caribe, entendido el Caribe hispano, donde está Cuba, está Dominicana, bueno, el tema de Puerto Rico lo abordaré más adelante, pero bueno, por supuesto tiene que estar inevitablemente Puerto Rico, más el Caribe anglófono, francófono, constituyen parte de esta integración. Y por tanto la vemos como algo a lo cual hay que darle una especial atención. Seguimos planteando algo que Fidel dijo hace muchísimos años. Recuerden en los años 80 todas las campañas que hizo Fidel, aquel año 85, batallando por el nuevo orden económico internacional, en aquella batalla contra la deuda externa. Para nosotros es imprescindible un nuevo orden económico, financiero y monetario internacional. Y en ese esfuerzo, mientras más integrados estemos defendiendo esto, estaremos en mejores condiciones de enfrentar las políticas que desde los países desarrollados se nos quieren imponer. Y es también para nosotros imprescindible crear un mundo de paz. Por eso, más allá de cualquier otra consideración o cualquier enfoque de un texto de la CEDAW, el otro día se lo facilité al compañero Patricio, creo que por ahí tengo un par de ejemplares. El documento de la Proclama de América Latina como zona de paz, aprobado en la segunda cumbre de la CELAC, efectuada en La Habana los días 27 y 28, o 28 y 29 de enero del año pasado, constituye un hecho trascendente. Por primera vez en la historia de esta región, los gobiernos de América Latina y el Caribe se reconocen a sí mismos el derecho de cada Estado, de cada país, a escoger su propio destino, sin intervención extranjera, sin interferencia extranjera. Y ese ha sido precisamente el argumento del imperialismo de Estados Unidos, de la oligarquía, para estimular todo lo que en estos decenios ha pasado en este continente, desde intervenciones militares hasta dictaduras militares y todo lo que ustedes conocen. Por tanto, ese es otro elemento muy importante, y en ese empeño hoy forma parte, como elemento importante de nuestra política exterior, el papel que está jugando Cuba en el proceso de paz en Colombia que se desarrolla en La Habana, y el cual pensamos que, pese a todos los obstáculos, pese a todo lo que se pueda decir, pese a todo lo que la derecha quiera decir, es un proceso que avanza y que pensamos nosotros, desde nuestra perspectiva, que tiene grandes posibilidades de llegar a un final donde se logre un acuerdo y se termine con un conflicto interno que ya tiene más de 60 años. Por tanto, este es otro elemento muy importante. Y entendemos la solidaridad. Hoy le escuchaba ese término de la solidaridad en el acto que tuve antes de inauguración, ¿cómo se llama, Livia? El encuentro internacional sobre... del Consejo Mundial de Solidaridad Internacional, José Martí, al señor Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, en su discurso de la inauguración. Él habló de, les confieso que lo iba escuchando
me parecía estar leyendo parte de este discurso. Eso se está haciendo ahora en Cancillería. Fue interesante la manera en que habló y me llamó muchísimo la atención cómo él empleó en varios momentos de su discurso el término de la solidaridad. ¿Y por qué nosotros sustentamos eso? Raúl dice: la solidaridad en nuestra América será decisiva para hacer avanzar los intereses comunes. Los procesos de integración no pueden estar basados solo en los mecanismos fríos del mercado y los mecanismos fríos del capitalismo. Los procesos de integración tienen que estar acompañados de solidaridad. Que ese es el sustento principal de un pequeño proceso integrador, pero que ya tiene 10 países miembros, que se llama la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, creada en el año 2004 por la idea del compañero Fidel y del inolvidable compañero Chávez, que se basa en el intercambio permanente y se basa en el mutuo beneficio para todos, y donde cada país aporta lo que está en condiciones de aportar. Programas tan importantes como el estudio de discapacidad, de alfabetización y otros se han realizado bajo este principio de la donde, por ejemplo, nosotros hemos aportado el personal calificado que hemos formado durante muchos años de la Revolución. Y entonces otros países han aportado recursos y otros han aportado otra cosa. Y a partir de ahí hemos hecho esos programas comunes. Por tanto, entendemos que la integración debe ir acompañada de la solidaridad. Y en ese camino, por supuesto, también marcha. En este discurso, el compañero Raúl deja claro algo que hoy constituye una prioridad de nuestra política exterior, que es la defensa de la revolución bolivariana. O sea, dentro del concepto de la defensa de los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, tiene especial significado la defensa de la revolución bolivariana. José Martí dijo, en el siglo XIX, que estoy algo como esto, peleando por Cuba para, con la independencia de Cuba, evitar que Estados Unidos se extienda por el continente. Bueno, para nosotros, la Cuba del siglo XVIII es Venezuela. Los Estados Unidos saben que, revirtiendo el proceso bolivariano, que de hecho no me lo imagino, no sé cuántos de ustedes han estado en Venezuela en el periodo reciente, pero siempre pongo el ejemplo. No me imagino a esa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que públicamente en cualquier parte militar dice: esta es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, chavista, socialista y antiimperialista. Como bien dijo Chávez, este es mi partido político. ¿Cómo podría esa Fuerza Armada jugar con un gobierno presidido por el señor Enrique Capriles o cualquiera de estos, el Ledesma? O sea, es casi que una cosa imposible de imaginar. Y precisamente, como el imperialismo está claro de todo lo que pueda haber, todo lo que pueda pasar y todo lo que pueda derivarse de eso, por eso tiene una guerra permanente de desgaste contra la revolución bolivariana. Para nosotros la defensa de Venezuela hoy significa la defensa del proceso de integración, del proceso de avance revolucionario que está teniendo lugar en el continente. Y creo que la Cumbre de las Américas confirmó que eso no es solo una idea de Cuba, es una idea también de prácticamente todos, por no decir todos, los gobiernos progresistas de América Latina, y escuchamos el discurso de Cristina después de Raúl y todos los partimos en nuestra política exterior de defender el concepto de que hay que seguir luchando por eliminar todas formas de colonialismo. El colonialismo, bueno, ha sido incompatible toda la vida, pero hoy es absolutamente incompatible con el mundo que estamos viviendo. Es absolutamente incompatible con el postulado de la Organización de las Naciones Unidas, con todo lo que se ha escrito en los últimos años en los organismos internacionales. Entonces, sin embargo, todavía tenemos en América Latina el caso de Puerto Rico, que ha ido varios años y varias veces al Comité de Descolonización. Hay un reclamo del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, la propia CELAC ya se ha pronunciado sobre el tema, la situación de Martinica, de Guadalupe, y por supuesto particularmente, lo signifiqué al
nominarlo por gusto, sino porque estoy aquí. Y ayer tuve el privilegio de visitar el Museo de las Malvinas, que es de las cosas más lindas, más hermosas y mejor diseñadas que he visto en mi vida. No porque esté aquí, sino porque realmente así lo siento. Se lo dije ahí en mi acompañamiento y a su esposo que está por ahí. Y que es el reclamo de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, la soberanía argentina. Y en esto, por supuesto, el compañero Raúl lo deja claro en su discurso. Dice así: apoyamos a la nación suramericana y a su presidenta Cristina Fernández, que enfrenta los ataques de los fondos especulativos, las decisiones de corte penales y violatorias de la soberanía de ese país. Y antes había hablado del tema del reclamo de la soberanía argentina. Por tanto, este para nosotros en la política exterior constituye un elemento sumamente importante. Ahora, en este momento, bueno, y antes de pasar al tema relativo a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que hoy es un eje muy importante en nuestra política exterior, puede tener un impacto relativo en esta política exterior, pero le aseguro que siempre la va a tener para bien, o para consolidar un principio nuestro, o para modificar algo que tácticamente haya que modificar. Pero me estoy adelantando a eso, que es muy importante. Este proceso con Estados Unidos no pondrá en peligro, ni puede poner en peligro estos postulados, estos principios que han caracterizado no solo esta coyuntura histórica, sino la política exterior que diseñó y dirigió, o que sigue dirigiendo, que todavía está presente, nuestro comandante jefe del propio triunfo de la Revolución Cubana, y que tiene que ver con el sistema de naciones. Cuba seguirá defendiendo la idea de cesar el derecho al veto en las naciones, que consideramos excluyente, consideramos discriminatorio y pone por encima de una comunidad que tiene ya 193 miembros los intereses de 5 grandes potencias, con algunas de las cuales tenemos una excelente relación, no hay duda, pero nos impide que nos unamos a esa reclamo de la comunidad internacional de cesar el veto en el Consejo de las Naciones. Ahora, en el tema de Cuba-Estados Unidos, todos ustedes escucharon, bueno, han tenido acceso o han conocido la alocución que se produjo el 17 de diciembre, que fue una alocución casi conjunta o simultánea. El general de ejército Raúl Castro en La Habana, que fue mucho más breve, y el presidente Barack Obama en Estados Unidos, donde se anunciaba la liberación de los 5, o sea, de los 3 compañeros que faltaban aún por liberar. Siempre aprovecho la ocasión para agradecer a todo el que libró esta batalla y puso su granito de arena en esta batalla. Hoy estaban en Venezuela, pudimos ver desde aquí el recibimiento muy bonito. El presidente Maduro los invitó cuando estuvo el 1 de mayo en La Habana, y están hoy los 5 en Venezuela, teniendo un programa allí con los compañeros de la Revolución Bolivariana. Y se anunciaba también entonces el inicio de un proceso hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Después de esa locución, y les sigo dando información bibliográfica que les puede ser útil, se produjo un discurso del general de ejército el 20 de diciembre en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se produjo este que estoy haciendo referencia a él, y se produjo el que hizo recientemente en la Cumbre de las Américas. Cuando usted logra leer esos 4 documentos, usted interpreta perfectamente por dónde va, que es en esencia lo que les voy a explicar ahora. El hecho de lo que aconteció el 17 de diciembre es un hecho trascendente. No podemos poner en duda su trascendencia, más allá de otras consideraciones que ahora les voy a exponer y que ustedes mismos han sabido interpretar de lo que dijo. Pero un hecho trascendente, que más de 56 años después del triunfo de la Revolución Cubana, un gobernante de Estados Unidos haya reconocido el fracaso de su política, haya dicho que la política de aislamiento a Cuba terminó aislando a Estados Unidos en
América Latina y el Caribe y en el mundo. Lo terminó aislando en Naciones Unidas, que de aquellos 41 votos que tuvimos la primera vez que presentamos la resolución contra el bloqueo en 1992, hoy tenemos 188. Ya no da más, eso no sube más, porque faltan 5 nada más, son 193. Estados Unidos y Israel, eso no va a cambiar. Y las marchas al Palau, Micronesia, pues bueno, todos sabemos que esos son casi todos los protectorados de Estados Unidos, ¿verdad? Bastante hace que se abstienen, y por tanto quedan solo 2 votos en contra, que son tradicionalmente de Estados Unidos. O sea, ya nadie puede esperar a que suba esa cifra, pero llevamos 3 años ya con 188 votos a favor. Por tanto, el hecho que haya tenido que reconocer que fracasó su política de aislamiento de Cuba y terminar de verdad, es un hecho trascendente. Es un hecho que primero que todo, por supuesto, se debe a la resistencia del pueblo cubano, pero es un hecho también que se debe a los cambios que se han producido en el mundo y en América Latina. Es un hecho que se debe también a la solidaridad de ustedes. Es un hecho también que se debe a los cambios también en la sociedad norteamericana. Y por tanto, este paso hacia Cuba no podemos verlo solo como un paso hacia Cuba. Son muchos los factores que han intervenido en esta decisión del gobierno de Estados Unidos de cambiar esta política que tenía ya más de 55 años. Y es importante también entender el valor que tiene que ese cambio se haya producido con la generación histórica que hizo la revolución en la dirección de la revolución. Recordemos que siempre, en los últimos años, los enemigos tenían sus cálculos. Cuando se muera Fidel, cuando se muera Raúl, los que vengan atrás no van a sorprender. Y esto se nos va a caer, como han pensado. Pero bueno, Fidel no falleció por fortuna, pero está fuera de sus cargos principales hace ya, desde el año 2006, va a cumplir 9 años, ahora en julio. Y hace 9 años que está fuera del desempeño de sus cargos principales. Y ahí está Raúl, y ahí está parte de la generación histórica, pero ahí también ya hay otras generaciones de cubanos que se han formado a lo largo de todos estos años de la revolución. Ahora, el hecho de dar este paso por Raúl Castro como comandante de la Sierra Maestra tiene sin lugar a dudas un significado muy especial para nosotros y para el mundo, y por supuesto para Estados Unidos. Y el hecho que se haya producido, por supuesto, la liberación de los indios, todos en su conjunto, que ya Obama le haya plantado al Congreso de Estados Unidos, vamos a levantar el bloqueo, hay que ver dónde lo logra, si lo logra, que ya le haya plantado al Congreso, aunque tiene la facultad presidencial de hacerlo, de retirar a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Ha tomado algunas tibias medidas vinculadas con el bloqueo. Por tanto, hay evidentemente un camino que se abre. Ahora, nosotros podremos llegar a restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Cuando digo podemos, digo en un plazo que puede ser relativamente corto. Nadie lo puede hacer. Ahora, lo que de ahí a normalizar relaciones con Estados Unidos va a transitar un periodo mucho más largo y mucho más complejo. Digo esto porque nosotros hemos escuchado a algunos compañeros, tanto dentro como fuera de Cuba, que utilizan esos términos. Se normaliza la relación de Cuba y Estados Unidos. El otro día oí que me dijo, Cuba regresa a la OEA, y tuve que hacer la aclaración. Cuba asistió a la cumbre de las Américas, pero Cuba nunca regresará a la OEA. No hay relación entre una cosa y la otra. Por eso el manejo de estos términos para nosotros es muy importante. Se podrá llegar a restablecer relaciones, abrir embajadas en ambas capitales. Incluso para eso habrá que resolver algunos problemas. Hoy tenemos un gran problema. Nuestra sección de intereses en Estados Unidos no tiene un banco contra el cual operar sus ingresos consulares y otros ingresos. Bueno, mientras eso persista, podremos abrir una embajada. O sea, por tanto, que hay cosas que habrá que resolver en este discurso. El compañero Raúl enuncia algunas cosas. Por ejemplo, él dice, ¿acaso podrían restablecerse, incluso hablando del restablecimiento de relaciones, no ya de la normalización, que es más complejo? Él dice, ¿acaso podría restablecerse la relación diplomática sin reanudar los servicios financieros a la sección de interés y su oficina consular en Washington?
¿Cómo explicar el restablecimiento de Venezuela sin que se retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo? Parece que ya ese paso se va a lograr. ¿Cuál será el adelante de la conducta de los diplomáticos estadounidenses en La Habana respecto a la observancia de las normas que establecen las condiciones? Pues los diplomáticos norteamericanos en Cuba se reúnen con toda esta gusanera y con estos mercenarios que ustedes conocen, que después les puedo hacer una historia, que se mueven ahí, que no representan a nadie, son simplemente mercenarios a sueldo de una potencia extranjera, y sin embargo ellos le ponen plata todos los años, y además los diplomáticos se reúnen. Por eso Raúl dice, no podemos restablecer relaciones con este problema. Y apela a eso, al cumplimiento de las normas internacionales. Es decir, por tanto, hay un camino todavía por andar para restablecer relaciones. Y hay otro camino, por supuesto, mucho más largo y complejo para normalizar. En ese camino andaremos. Cuba ha demostrado y ha insistido en su voluntad, en el marco del respeto mutuo y reconociendo las profundas diferencias que nos separan de Estados Unidos, que está dispuesta a conversar, a dialogar. Ahora, hay dos elementos importantes que no podemos desconocer y que nosotros no podremos nunca desconocer. Uno es el objetivo que persigue Estados Unidos con Cuba, con esta nueva política. Y dos, cuál va a ser nuestra actuación en nuestra solidaridad con las causas del mundo. El segundo no tiene discusión. Y creo que ellos mismos nos dieron la posibilidad y lo pusieron a prueba en poco tiempo. Después que se hizo esa discusión, después que se empezaron a dar los primeros pasos, el presidente Obama dictó su, no me acuerdo cómo se llama, algo de resolución ejecutiva, algo de eso, contra Venezuela. Orden ejecutivo. Creo que si no fuimos los primeros, fuimos de los primeros en expresar públicamente nuestra denuncia, nuestro rechazo y nuestra firme solidaridad con Venezuela. O sea, el hecho que estemos hablando con Estados Unidos no va a imponer en ningún caso que se cambie o se modifique nuestra solidaridad con Venezuela y con todas estas causas que ya he explicado y que están pendientes. Y el otro aspecto es que para nosotros está claro, porque Obama lo dijo, no me comentó, él dijo, hay que entender bien, a buen entendedor con las palabras, para cumplir el objetivo hemos seguido un método que no nos ha dado resultados. Tenemos que aplicar otro, pero el objetivo es el mismo. Y recordemos que la ley Helms-Burton no es solo la consolidación en ley de un conjunto de disposiciones ejecutivas que regulan el bloqueo. En la ley Helms-Burton hay un capítulo que diseña cómo desmontar el sistema político cubano. Eso no tiene precedente en la legislación. No sé si hay algún abogado aquí que a lo mejor no encuentra un precedente. Pero no tiene precedente en la legislación mundial que un Congreso, un órgano legislativo de un país, apruebe una ley que regula, norma y define los pasos a dar para desmontar el sistema político existente en otro país. Nunca se me olvidará, porque hay una parte que llega hasta tal precisión que dicen habría que organizar el proceso de desaparición de los comités de defensa de la revolución. Hasta ese nivel llega, que es una cosa bien estructurada ahí. Entonces, eso será un proceso complejo. Pero la ley Helms-Burton por sí mismo deja claro cuál es el objetivo. En medio de todo este proceso, también le recomiendo que se lo lea. Fidel le mandó una carta a los estudiantes universitarios, que tengo en este folletico que hicieron los mexicanos. Después le voy a decir exactamente en qué fecha fue esa carta. Y en esa carta Fidel dice: no confío en la política de los Estados Unidos. La carta tiene fecha 26 de enero de 2015, a las 12:35 pm. Tú sabes que Fidel escribe con precisión. Fue una carta que le mandó a los estudiantes universitarios y no perdió la oportunidad para decir eso que le estoy diciendo. Recordamos al Che, cuando nos dijo: al imperialismo no se puede confiar en un tránsito así. Ahora, de todas maneras, estamos conscientes de eso, que no podemos confiar ni en un tránsito así y no creemos en la política
ni a Estados Unidos, pero estamos en disposición de seguir. Ahora, conscientes de eso, no podemos descuidar. Ya esto es un tema más de política interna. No podemos descuidarnos en el sentido de que sabemos que ahora lo que nos viene encima, o lo que ellos pretenden imponernos encima, es una guerra en otro terreno, en un terreno de carácter más ideológico, en una batalla más de ideas, ¿no? Ahora, quién sabe, tienen que tomar muchas medidas en el bloqueo, pero bueno, por ejemplo, si ellos amplían el número de licencias para autorizaciones de viaje de norteamericanos a Cuba, digo el número de licencias es la categoría, hoy están aprobadas 12 categorías, bueno, se implicaría un mayor número de norteamericanos viajando a Cuba, por razones naturales. Vuelvo al ejemplo de los vietnamitas. Cuando tú abres la ventana, entran las aves, pero entran los insectos, como dicen los vietnamitas, y vendrán las aves y vendrán los insectos. De todas maneras, esto ya le salió mal en el 92, porque el doble carril de la ley Torricelli establecía eso. Por un lado te aprieto más económicamente y por otro lado te impulso los intercambios académicos, artísticos, deportivos, y al final después vino Bush, que fue lo que hizo, acabó con todo eso, porque la conclusión a la que llegaba es que los norteamericanos regresaban a Cuba cuando vienen de Cuba, y entonces el gobierno salió mal el doble carril, ¿no? Y ellos mismos lo disolvieron. Pero ahora, por supuesto, este carril 2 ya no es el carril 2, es el carril. Y por supuesto, si se siguen tomando medidas de apertura económica, no, habrá quizás inversiones, no sé, lo que pueda dar, lo que Obama logre en materia de bloqueo. Obama tiene un conjunto de facultades ejecutivas que le permite, como muy bien explica la directora general de Estados Unidos, nuestra cancillería, ella utiliza un término que es muy ilustrativo y dice vaciar de contenido el bloqueo. Es decir, lo que dice la ley a partir de las prerrogativas presidenciales, sin violar la ley, sino aplicando las propias regulaciones que la ley le permite, Obama podría ir vaciando de contenido el bloqueo. Y llegar un momento en que el propio Congreso de Estados Unidos, bueno, esto está funcionando, esto no tiene sentido. Pero bueno, para eso es un proceso largo. Pero que quede claro eso, esto es una preocupación natural, me la han preguntado en varios lugares. Yo me la he preguntado también muchas veces y todos nos la preguntamos muchas veces para todos los días encontrarle la respuesta. Porque somos conscientes del desafío que en el orden ideológico nos implica, por supuesto, estos avances. Y la presencia en la Cumbre de las Américas, para terminar y darle quizá más oportunidades a ustedes de preguntar, bueno, vamos a citar a Raúl, que es más concreto. Los voceros del gobierno norteamericano han sido claros en precisar que cambian ahora los métodos, pero no los objetivos de la política. E insisten en actos de injerencia en nuestros asuntos internos que no vamos a aceptar. Eso está clarito ahí, expuesto por el general Benz. No hay duda que la asistencia de Cuba a la Cumbre de las Américas constituyó también otra vez. Todos recordemos que esto lo inventó Clinton en el año 1994. Nada menos que lo organizó en Miami. No sé si tenía otra sede, parece que él decidió eso. Recuerdo que en aquel momento él excluyó a Haití y a Cuba porque eran los dos únicos países que en ese momento, desde la perspectiva de Estados Unidos, había dictadura americana. Dictadura. La dictadura de Fidel Castro en Cuba y la dictadura de Duvalier en Haití. Después, cuando se fue Duvalier, bueno, ya se acabó la dictadura en Haití. Pero nosotros fuimos excluidos consecutivamente durante 6 años. Realmente, ir o no a la Cumbre de las Américas no era nuestro problema. Si habíamos faltado 6, no nos preocupamos. Ahora, lo que está claro es que ya desde el 2008 que ya Tobago se empieza a apreciar un reclamo mayoritario de América Latina por la asistencia. Y en el 2012 tuvo ya su momento más interesante en dos sentidos. Primero, porque hubo presidentes que no asistieron en solidaridad con Cuba, como el caso del presidente Rafael Correa. Y segundo, porque antes el presidente anfitrión, que era el presidente Santos, Colombia, visitó Cuba y se reunió con el general de Jesús para explicarle las razones por las cuales no podía invitar a Cuba. No había consenso. ¿Qué significaba el consenso? Que de 34 países, 32
estaban a favor de la participación de Cuba y 2 estaban en contra, Estados Unidos y Canadá. Ese es un consenso, parece un poco raro, pero bueno, era el consenso. Pero realmente ya la presión era muy fuerte. Incluso el presidente panameño, desde mucho antes del anuncio del 17 de diciembre, ya le empezó a dar señales de su disposición a invitar a Cuba. Fue sin lugar a dudas una victoria de Cuba la presencia de Raúl Castro en Panamá. El discurso que pronunció, y por supuesto su encuentro con el presidente Obama. Por tanto, eso lo hablamos así. Seguiremos participando en todos los eventos vinculados a la Cumbre de las Américas o asociados a esto, a que se nos invite, pero no regresaremos juntos nunca a la Organización de Estados Americanos. Para nosotros la Organización de Estados Americanos sigue siendo el mismo Ministerio de Colonia que era antes. Hoy tiene la fortuna que en su composición interna están los gobiernos progresistas, que ya de alguna manera han marcado ciertas diferencias, y de ahí la discusión que ha liderado Ecuador en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los debates que se han generado en otros escenarios. Pero nosotros no vamos a regresar. Ahora participaríamos siempre, por supuesto, en este asunto, en este evento. Ahora, ¿qué pasó aquí? Que como era evento donde nunca habíamos asistido, porque no éramos miembros de la OEA ni participábamos en la Cumbre de América, ahora nos invitamos. Y se produjo el hecho de que en el foro de la sociedad civil acreditaron a un conjunto de los mercenarios esto que yo leí. Yo les voy a enseñar, se lo dejé el otro día a Patricio, le dejé 2 ejemplares. Yo les voy a enseñar un folletito que distribuimos ahí. El folletico se llama, tengo otros 2 ejemplares más, se los puedo dar. Mercenarios en Panamá. ¿Quién es este hombre? El Coco Farina, le dice. Se llama Guillermo Farina. ¿Y quién es este? Luis Posada Carrillo. Entonces, aquí, bueno, cuando usted se retrata con Luis Posada Carrillo, y usted es capaz de decir, como él dijo, admiro a Luis Posada Carrillo, usted a lo mejor no ha matado a nadie, pero usted casi que es un asesino, ¿no? Por lo menos como lo vemos nosotros. Si ustedes tienen otra opinión, no pueden decirla. Y así, otra foto de esto. Aquí está una muchacha argentina que se llama Micaela Hierro, que dirige una cosa que se llama Cabal. Está Giovanni Sánchez, una bloguera contrarrevolucionaria, y toda esta gente vive del dinero que le dan sus amos, ¿no? Aquí está Elizardo Sánchez Santa Cruz, este se llama Silvestre Cuesta Morúa, esta es la secretaria de... Y entonces en este folleto pusimos la galería de farsantes. Es decir, le pusimos a cada uno lo que le tocaba, y el dinero que había recibido, y todas las cosas que había. Mucho hemos hecho en este asunto por desacreditar a toda esta gente. Desde las razones de Cuba, cuando desclasificamos a 3 compañeros o 4 de la seguridad cubana que estaban infiltrados en los grupúsculos contrarrevolucionarios, y los puestos que hicieron, el más emblemático es el de que estaba infiltrado como periodista y explicó un día cómo él montaba una campaña en Estados Unidos contra Cuba. E iba a un lugar donde a lo mejor había 2 personas que se estaban cayendo a piñazos, no sé, por la mujer, no tenía nada que ver con la política, y él decía, aquí hay una protesta contrarrevolucionaria, y por ahí se lanzaba él. Así trabajan esta gente, esa es la barbaridad que hacen esta. Entonces aquí está una cosa que se llama una ofensa para peones y patrones desenmascarados en Wikileaks. Aquí hay una cosa que se llama la ruta del dinero, donde se explica todo el dinero que reciben. Y esto de una ofensa para Cuba fue un concepto que defendimos de que llegamos a Panamá o de antes. Porque era una ofensa. Hacerlo. Porque, ¿cuál era el objetivo de ellos? La foto de Raúl Obama, bueno, por supuesto, eso no hay problema. Y el diálogo entre la sociedad civil cubana y los políticos. Es que nosotros tenemos un concepto de sociedad civil diferente que explicar. La sociedad civil cubana es revolucionaria. Y no puede ser de otra manera.
Si el pueblo cubano es mayoritariamente revolucionario, si no se hubiera acabado la revolución hace mucho tiempo, ¿dónde están los criadores de perros, los que son pedagogos y se reúnen? ¿Dónde están los ciegos, los impedidos físicos, la ANSOC, la CLIFIN? ¿Dónde están esa gente si no es en el pueblo? ¿Cómo usted va a pensar que la sociedad civil, por definición, tiene que ser contrarrevolucionaria? En Cuba es un error. Al contrario, en Cuba la sociedad civil, por definición, es revolucionaria. Y en esas ONG, que son más de 2000 en Cuba, hay cientos de militantes del Partido Comunista de Cuba. Y hay cientos de cuadros de dirección. Porque si a mí me gusta pescar y pertenezco a la Asociación de Pesqueros de Cuba, y soy militante del partido y soy cuadro de una organización, porque tiene que ver que sea militante del partido y que me guste pescar, que estoy en la sociedad. Entonces, es un elemento. Ellos han tratado siempre de vender la idea de que la sociedad civil siempre contra el gobierno, entonces nosotros tenemos una sociedad civil comprada, vendida. Entonces, era una ofensa para Cuba, por supuesto, porque era una falta de respeto que esas personas usted la acreditara como representantes de la sociedad civil. Bueno, para no hacerles el cuento largo, no pudieron estar. Con una actuación decidida, enérgica de todos nuestros compañeros que fueron aquí, no pudieron quedarse en ningún momento del foro de la sociedad civil. Y les digo más, no hubo foro de la sociedad civil. Pero a los cubanos se les sumaron argentinos, salvadoreños, venezolanos, colombianos. Muy simpático porque en un momento del foro, que ya aquello se rompió, se para una mujer que evidentemente es una asalariada del imperio o de la OEA, no sé, así, no sé de quién, y dice: bueno, nos vamos y dejamos a los cubanos solos. Y se fueron ellos solos, y con los cubanos se quedaron todos los demás. Entonces, por tanto, esto fue también otra victoria importante de Cuba. Y el otro elemento de ganancia es que, como en este fue el único lugar donde estuvieron estos mercenarios, en el foro de jóvenes, en el foro de rectores, en el foro de empresarios, pudimos dialogar, demostrando que podemos dialogar, que no somos ningún intolerante, que podemos dialogar, que podemos defender nuestra idea, que podemos escuchar criterios diferentes y discrepantes. Pero con estos mercenarios no vamos a dialogar nunca. Y eso se lo digo a ustedes y se lo decimos a todo el mundo y lo dijimos aquí en Panamá. Ahora, no hay duda que la presencia de Cuba en Panamá, reitero, desde el punto de vista de la presencia misma del ejército, su discurso, muy emocionado, por cierto, y todo lo que se logró en el foro de sociedad civil. Esto es, compañero Klein, elementos esenciales de lo que compone hoy la política exterior de la revolución cubana, y hemos aportado también los elementos más generales y conceptuales de nuestra visión sobre la integración. De todas maneras, a partir de ahora hay agua bastante aquí, es decir, que uno puede hablar bastante, hay bastante agua, así que ustedes pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Ya me invitaron a cenar después de esto, así que ya tengo asegurada la reunión. Por tanto, podemos estar hablando todo el tiempo que ustedes quieran y después vamos a cenar. Entonces, le agradecemos al compañero Jorge. Vamos a habilitar las preguntas, las opiniones, pero quería señalar y agradecer algunas presencias. Acá el compañero Fernando Polo, de la Corriente de Liberación Nacional Colina, que dirige la compañera Luisa Kirchner. Acá en la última fila, el gallego Fernández, del peronismo militante, en Catarina. Pablo Ferreira, que se acaba de retirar, deseamos libres. Fernando Braga Menéndez, autor de la novela La Libreta Negra, que les recomiendo a todos los que no la hayan leído hasta ahora. Gracias por venir. Fernando Esteche y Florencia de Quebracho,
Partido Solidario, Jorge Bercos del Frente Transversal Nacional y Popular y de la COPAD. Y también está el compañero Adrián Moskian de la Unión Cultural Armenia. Quique Ugremont y Carlos Cholaquian y otros compañeros de la dirección del Partido Comunista de la Capital Federal. Y si me olvidé de alguno, me reta, me lo señala y me protege. A ver. El compañero embajador en misión de la República Árabe Saharaui Democrática. Planteamos una vez más la necesidad de que la República Argentina reconozca definitivamente la soberanía plena de la República Árabe Saharaui Democrática. Y dicho esto, se anotan para las preguntas o para las opiniones.